Tardes a todos y la verdad es que lamento que hoy, no sé, el buen tiempo haya llevado a que la gente no acuda, digamos, a la charla, porque hoy tenemos a un conferenciante, antiguo miembro de esta casa, y también debo decirlo, y con mucho orgullo y cariño, gran amigo personal mío. Chema estudió físicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Terminó en el año 77, en aquellos años todavía se hacía el servicio militar y le tocó hacerlo en Melilla. Tocaba el bombo en la banda de música de, no sé de qué, si era de alguna... Y posteriormente él fue por primera vez a hacer la tesis doctoral a México. La Universidad Autónoma de México, que tenía pues un historial extremadamente bueno en física, todavía no tenía un programa de doctorado en astronomía y se abrió precisamente en aquel año. Y Chema fue la primera persona, digamos, uno de los, no sé si el primer doctorado que salió del programa de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, no solamente es historia científica en España, sino que es historia científica en México y así se lo reconoce. Posteriormente a esa tesis doctoral, que la hizo con, bueno, los que quizás no tengáis, digamos, tanta conocimiento del mundo profesional y de cómo, digamos, funciona la astronomía internacional, pero las dos personas que le dirigieron la tesis fueron Luis Felipe Rodríguez, que es uno de los, quizás, de los astrónomos, de los radioastrónomos, porque él lo hizo en el rango de banda de radio, y que era un observacional, un astrónomo observacional muy bueno, y después Jorge Cantó, que era un astrónomo más bien teórico, basado principalmente en cómo se forman las estrellas, en la teoría de la formación estelar. Posteriormente estuvo de postdoc en Harvard, en un instituto que hay en la Universidad de Harvard que se llama el Centro de Astrofísica de Harvard, y volvió otra vez a México, de tal manera que apareció por estas tierras alrededor del año 85 y aquí se llevó trabajando hasta el 97. Y en 97 posteriormente pues se fue al Instituto de Ciencias del Espacio de... Es que hay una colección de I, C y E que a mí me produce... Pero vamos, todo es Instituto Espacios Catalanes, Ciencias, o sea, si mezcláis ahí todo eso lo podéis más o menos encontrar lo que significa. Y allí lleva trabajando, pues digamos, es el profesor de investigación del Consejo y lleva trabajando muchísimo tiempo. Lo interesante de eso es que Chema no solamente es un científico de gran prestigio internacional y que sabe hacer lo que hace, sino que precisamente, no sé, alguna vez lo he contado, en España la astronomía, desde que nosotros más o menos entramos a finales de los años 70, no es que tuvimos que aprender astronomía, es que tuvimos que entre todos aprender el oficio. Es decir, no sabíamos cómo se hacía ciencia. Pero es que muy poca gente en España en el año 70 y tanto sabían cómo hacer ciencia y en concreto sabían cómo hacer astronomía. Él tuvo la suerte de tener buenos profesores en México que sí le enseñaron cómo era el oficio de ser astrónomo. Y yo tuve la suerte de tener a Chema de compañero y de que me enseñara mucho de lo que hoy en día yo sé de lo que es el oficio de ser astrónomo, se lo debo a esta persona. Tuvimos también un año de sabático viviendo en Boston. El año 92 huimos de la Expo y de las Olimpiadas y nos fuimos para Boston, y él estaba en Harvard, yo estaba en la Boston University, pero compartíamos el mismo piso. Si yo digo todas estas alabanzas de Chema, y tengo más, también debo decir algún punto oscuro. Si os invita a cenar, procura eludirlo. Había un plato, su plato predilecto, era muy sano, se llamaba sopa de coliflor, y bueno, pues yo creo que podéis perfectamente obviar ese tema, pero independientemente ya de eso, es una de las personas que por lo demás se puede vivir con él perfectamente y se puede aprender mucha vida y mucha astronomía. Joder, Emilio, me has dejado así. Ay, qué cariños. Muchas gracias, Emilio. Bueno, has empezado contando una intimidad de origen que a veces, pues cuando
doy conferencias de divulgación, pues te suelen preguntar pues niños, personas, bueno, y cómo llegaste a astrónomo, ¿no? Yo he de decir pues que no, de pequeño no tenía, digamos, esa vocación que otros han tenido, y muy bien, de decir yo quiero ser astrónomo. No, o sea, no era el caso ¿no? Me tocó por sorteo de Lérida, solo eran 5 personas que tenían que ir a Melilla a hacer el servicio militar. De unas 300, 400 personas, me tocó a mí el irme a hacer el servicio militar. Había terminado la carrera de física. Digo, bueno, pues con física yo creo que a lo mejor pues pasaré un servicio militar más tranquilo, ¿no? Y bueno, acabamos el campamento, viene el capitán de una banda de música y dice, ¿quién sabe música? Y yo sabía algo de música, solfeo, tocaba un poquito ahí la flauta y cosas de estas. Pues yo, mi capitán, a la banda de música. Y entonces ahí me empezaron a llamar el físico, pero estaba en la banda de música. Y me pasé 2 meses sentado viendo cómo los compañeros tocaban diferentes instrumentos, hasta que se licenció el sargento del bombo. El bombo ese grande que va uno delante de la banda de música, pues ese. El físico, a tocar el bombo. Pues bueno, pues lo que usted diga, mi capitán. Entonces ahí me pasé un año delante de la banda de música, entonces el capitán delante, yo detrás, y dándole al bombo, y era fundamental porque tenías que cortar el ritmo de la música, una síncopa antes que bajase el capitán la batuta, y para que los demás de atrás, con todo el ruido, escuchasen el bombazo ese y parasen golpe. Si te equivocabas, después lo pasabas fatal. Y bueno, con el ritmo y tal, pues yo era pequeño, sigo siendo pequeño, y bueno, pues elevaba un pie, me saltaba por ahí y el mazazo al bombo. Así me pasé un año. Claro, psicológicamente esto impacta. Y dije, bueno, yo aquí estoy perdiendo la vida miserablemente. Digo, ¿cómo la recupero? Y tenía dos pasiones muy grandes: conocer México por dos razones. Una era por la Revolución Mexicana. Yo, cuando pasa la película de Emiliano Zapata, la veo. Estaba enamorado de ese personaje, lo sigo estando. Y la otra era, pues bueno, todo el proceso de acogida de México a los refugiados españoles en la Guerra Civil. Entonces quería conocer in situ. Me gustaba la astronomía, pero no era mi intención quedarme en México. Y caí ahí. Y ahí sí es donde tuve la fortuna, el momento, lo que sea, de encontrarme con 2 excelentes investigadores que ha mencionado Emilio, que son Luis Rodríguez y Jorge Cantó. Me empezó a gustar la astronomía y por eso estoy haciendo... O sea, esa es, digamos, un poquito la razón por la cual yo me inicié, y a partir de ahí fue mi gran apuesta. Me iba con un billete de ida, no sabía cuándo volvía, pero me fue muy bien. Bueno, pues dicho esto, has empezado con el bombo, pues es parte de la historia. Y yo creo que por eso ahora puedo contar esta otra historia de la etapa que viene, ¿no? Entonces, bueno, esto es un relato de un descubrimiento y seguimiento del objeto. En los años 90, estando aquí en el instituto, pues con todo un grupo de investigadores de aquí del IA, pues descubrimos un objeto muy masivo, del orden 10 masas solares, 15 masas solares, o sea, 15 veces más masa que la del Sol, pero que tenía un comportamiento atípico, y era que estaba arrojando material al espacio en todas direcciones, de forma esférica. Esa manera de expulsar materia del objeto masivo no se conocía, era un fenómeno nuevo. Entonces, durante estos 18 años hemos seguido la evolución de esa expulsión de materia en forma esférica, y hemos visto cómo esa expulsión en forma esférica se ha transformado en 18 años en un chorro estelar. Un chorro, es decir, es gas de protones y electrones
que se mueven esencialmente a lo largo de la misma dirección. Entonces, esa transformación la hemos visto en 18 años y esto es algo pues muy bonito e importante, porque la evolución de las estrellas, cuando se forman, tardan como 100.000 años. Y entonces el haber conseguido ver la evolución esta durante 18 años, durante nuestra vida, pues nos ha dado una serie de inputs tremendamente importantes, ¿no? Y ahí es donde el IA ha jugado un papel importantísimo, y aquí están 4 personas. Yo también me incluiría aquí, porque fue cuando lo descubrimos. Está Anchón Alberdi, pues que aquí ha participado muchísimas veces, miembro de este instituto, Guillem Anglada, José Francisco Gómez, y también Lucas Lara, que da nombre a este ciclo de conferencias que durante ya muchos años está teniendo esta casa, y con muchísimo éxito. Entonces, Lucas Lara también tuvo una participación importante en todo este tipo de historia y relato que voy a contar. Voy a empezar por algo que estoy seguro que los más asiduos a estas charlas del ciclo Lucas Lara lo habéis visto pues muchas veces, pero creo que me da pie para después poder seguir adelante y decir, bueno, pues hasta el año 1995, es decir, aquí a la esquina, hace poquito, el único sistema planetario que conocíamos era el nuestro, pues con el Sol y con el resto de planetas, ¿no? Pues aquí he puesto las unidades astronómicas, es la distancia de la Tierra al Sol, que es más o menos como 150 millones de kilómetros. Es complicado tratar números, cifras astronómicas que se puedan entender, y habrá un momento que ya no sabremos en qué magnitudes nos estamos moviendo, pero en fin, decir que en apenas 20 años hoy conocemos miles de planetas orbitando otras estrellas. Lo que sí sabíamos ya en el año 95 es que pues, el Sol es una estrella más de nuestra galaxia, es un puntito en toda nuestra Vía Láctea, que se ve aquí en todo su esplendor, con esta fotografía hecha por este astrofotógrafo Miloslav Drobullev desde el hemisferio sur, obviamente, en la cual pues, aprecia la belleza de la Vía Láctea. Los que hayáis tenido la fortuna de ir al hemisferio sur podéis constatar que así se ve, de hecho se ve a simple vista inclusive pues, las nubes de Magallanes. Pues bueno, pues el Sol efectivamente es una estrella más entre miles y miles y miles de millones de estrellas. Hoy todavía, cuando te hacen entrevistas, a lo mejor en radio, te preguntan ¿qué es el Sol? Bueno, pues el Sol es una estrella, por si acaso, si no hay ninguna duda, importantísima. Y de hecho para nosotros, pues la más importante, porque nos da vida. Y nuestra galaxia, pues también es otra más de otras galaxias. Podríamos decir que nuestra galaxia es muy parecida a M101, una galaxia sin espiral, y bueno, que tiene un contenido de unos 100.000 millones de estrellas, que es un montón. El tamaño en particular pues, de esta galaxia, también más o menos como la nuestra, pues son estos 170.000 años luz, y bueno, ya ahí nos perdemos. Un año luz son 10 billones de kilómetros. En fin, es tremendo. Vale. Ahora, con esto podemos hacer unos cálculos muy sencillitos, pero muy importantes, que nos dan luz de dónde estamos, ¿no? O sea, este es el Sol, y entonces el Sol sabemos su tamaño, y podemos decir, bueno, ¿qué volumen ocupa el Sol relativo al volumen de nuestra galaxia? Sabemos el tamaño del Sol, sabemos el tamaño de nuestra galaxia, pues simplemente es dividir el volumen del Sol por el volumen de la galaxia. Y lo que nos sale es que esa relación de volúmenes, de lo que ocupa el Sol relativo a nuestra galaxia, pues es este número, 1:1.
35 ceros por debajo. ¿Sí? Y bueno, pero el Sol no está solo. Hay 100.000 millones de soles como el nuestro. Entonces podemos decir, bueno, pues si cogiésemos todas las estrellas y las juntásemos en un mismo volumen, todas juntitas ahí, ¿qué volumen ocuparían todas las estrellas comparado con el volumen total de la galaxia? Y bueno, multiplicamos este número por 100.000 millones de estrellas y nos sale pues 1 entre 10 y con ceros. Esto significa que es que hay un inmenso vacío entre las estrellas. O sea, la mayor parte del volumen de la galaxia no hay estrellas, ¿no? Es lo que decimos, que las estrellas se encuentran entre sí muy aisladas. Para hacer una comparación, uno puede decir, bueno, en la Tierra, si solo hubiera una persona en toda la Tierra, ese sería el equivalente del vacío que sentiría una persona en relación a lo que siente, digamos, todas las estrellas con respecto a la galaxia. Es un vacío tremendo. Pero claro, si es un vacío tremendo, pues la pregunta que seguramente también muchos de vosotros pues ya sabéis es: ¿hay algo entre las estrellas en ese inmenso vacío estelar? Y efectivamente, entre las estrellas hay inmensas cantidades de gas molecular, o sea, hidrógeno molecular, monóxido de carbono, amoníaco, agua, granos de polvo, y da origen pues a estas inmensas nubes moleculares que están entre las estrellas, y como tienen gas y tienen polvo, lo que originan es que opacan, hacen invisibles a las estrellas que están detrás, y de hecho en algunas zonas simplemente a simple vista uno ve en el cielo zonas donde aparentemente no hay estrellas, y esto es debido a que existen entre nosotros y estrellas que están ahí en el campo grandes complejos de nube que oscurecen la luz visible, ¿no? Entonces, estos son ejemplos que también pues, son ejemplos del Hubble Space Telescope, que pues, ha dado una divulgación inmensa pues, a la astronomía y a la ciencia en general. Como decía, bueno, pues esto es una nube que está opacando, está impidiendo que la luz de las estrellas detrás puedan llegar a nosotros, porque se absorbe. Estas nubes pues, pueden tener tamaños de 1 a 100 años luz, ya son muchos billones de kilómetros, temperaturas muy bajas, en centígrados, pues desde menos 260 a menos 160, se pasa frío. Hay unas densidades que aquí pongo entre 1.000 partículas, 10.000 partículas por volumen, por centímetro cúbico, y la masa de estas nubes pues puede ir desde una masa del Sol, o sea, una masa solar, hasta, depende del tamaño, hasta 100.000 veces la masa del Sol. Bueno, pues es en estas nubes moleculares donde se forman las estrellas. Es lo que llamamos, las nubes moleculares es el vientre materno donde tiene lugar la formación estelar, ¿no? Pues en estas nubes se produce, que ahí iremos viendo, un proceso de contracción gravitatoria que se va contrayendo ligeramente del gas y del polvo. Dicho así parece sencillo, pero es un proceso muy complejo y difícil de seguir y de modelar. Entre otras cosas, bueno, es que implica este proceso para formar estrellas, implica llevar el gas desde una partícula por centímetro cúbico, o sea, uno coge un centímetro en 3 dimensiones, un centímetro cúbico, pues desde esta densidad de una partícula por centímetro cúbico, que es la densidad, digamos, promedio del medio interestelar, y esa contracción para formar las estrellas se lleva a contraer hasta 10 seguido de 24 ceros. Es un proceso, insisto, de gran complejidad. Y entonces, ya desde los años 50 se identificaron dos problemas importantísimos para poder estudiar y modelar
la formación estelar, entender la formación estelar. Entonces, esos dos problemas identificados ya de los años 50 constaban de dos aspectos, el observacional y el teórico. Entonces, el observacional es este de aquí, que también es posible que lo hayáis visto como ejemplo, y es que estas nubes moleculares son opacas a la luz visible. Y entonces, con telescopios clásicos, trabajando de estos que uno conoce y conocía en aquella época, pues no podía ver lo que hay dentro de estas nubes, simplemente porque si había algún objeto, esa luz no podía salir y llegar hasta nosotros. Entonces era un problema astronómico, observacional importante. No podíamos entrar dentro de esas nubes para ver qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, la solución desde el punto de vista observacional se encontró con el desarrollo de la radioastronomía, que ahora veremos, y también de la astronomía infrarroja, utilizando unas bandas de frecuencia que permiten que la luz que se origina dentro de estas nubes, en infrarrojo y en radio, sí pueden salir. Es como, ahora mismo estamos aquí dentro, yo sintonizo la radio, y a pesar que tenemos paredes, las ondas de radio llegan. Pues algo parecido pasa aquí. Emisión que hay ahí dentro puede salir, ¿no? Entonces, esta es una imagen, digamos, en luz visible. Sin embargo, cuando se observa en luz infrarrojo, podemos ver todas las estrellas que están del otro lado. O sea, puede atravesar esa luz, esa nube molecular, llegar a nosotros y la podemos analizar. Lo mismo pasa con radio. En radio utilizamos radiotelescopios de estas características. Quizás es el instrumento, digamos, más productivo en cuestión, digamos, de número de artículos jamás diseñado en la astronomía. O sea, con una capacidad de producción de ciencia tremendo. Entonces, está en Socorro, en Nuevo México, Estados Unidos, y consiste de 27 radiotelescopios, aquí, y cada uno de 25 metros de diámetro. Entonces, las frecuencias esas de radio que emiten los objetos dentro de las nubes logran atravesarlas, pueden llegar y, apuntando los radiotelescopios, analizarlas y después ver el comportamiento que hay dentro. Una panorámica más cercana de esas antenas, pues es esta de acá. Llegado a ese momento, siempre suelo poner un ejemplo, porque fue muy importante también para la divulgación de la ciencia y también para obtener recursos. Entonces, el astrónoma más importante que ha dado, digamos, la ciencia, si uno lo mide, digamos, en cosa famosa y impacto mediático y televisión y medios de comunicación, pues no hemos sido los que trabajamos aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y tampoco los premios Nobel que ha dado toda la ciencia relacionada con esto, sino que ha sido una astrónoma, curiosamente, y es la Judy Foster, que es la protagonista de la película de Contact, que en buena parte de la película se filmó en este escenario. Los amigos, compañeros de aquí del instituto que han ido allá saben que cuentan que durante el rodaje de la película la producción científica bajó muchísimo, porque todos los astrónomos dejaron sus despachos y se iban a ver a la Judy Foster actuando. En fin, fue un impacto muy grande. Pero el impacto más grande vino después, y es que esto internacionalizó en el mundo, digamos, cotidiano, este tipo de instrumentos, y hubo un boom que el NRO recibió de financiación a partir de esta película. Inclusive hay en algunos casos pues que empresas han usado, digamos, esas antenas como cosa publicitaria, y bueno, influyó muchísimo todo esto. Por eso, en medio de broma, digo, es la más famosa en ese aspecto, digamos, social. Pues bueno, pues estos instrumentos son los que uno utiliza
para poder superar ese problema astronómico de penetrar hacia las nubes y ver qué es lo que estaba. Y ahora vamos al problema teórico, que lo iré explicando. Y el problema teórico, los físicos le llamamos el problema del momento angular de las nubes, ¿no? Entonces, la idea básica de la formación estelar, de los años 50 así, es que un fragmento de nube molecular se puede llegar a contraer poco a poco, formando un núcleo central, que es lo que llamamos el embrión estelar, que después dará lugar a una estrella, rodeado de un disco, ahí veremos alguna peliculita, y que crece hasta alcanzar unas temperaturas muy altas y densidades tan grandes como para iniciar en su interior esas reacciones nucleares y dar luz, que es lo que estamos viendo del Sol. O sea, el Sol tiene unas reacciones nucleares en su interior y por eso es una estrella. Entonces, cuando se da en su interior, por temperatura, por densidad, esas reacciones nucleares, lo que decimos que dan lugar al nacimiento de la estrella y sus planetas. En una peliculita de esto que acabo de contar, a ver si alcanzo con él, aquí está. Vamos a partir de un grumo, me caché la más, hacia atrás, a ver si, ahora sí, aquí. Bueno, empieza un grumo que está con una cierta giro, una cierta rotación, ahora va a dar lugar, por el giro de la nube, a formar en su interior un disco que llamamos un disco de acrecimiento. Ese disco de acrecimiento alimenta el interior formando esta protoestrella que va creciendo por el material, y de los residuos de ese planeta pues empieza a dar lugar pues, a nuestros planetas de aquí. Entonces, esto, digamos, sería el concepto de cómo se forman las estrellas, pero hay un problema esencial que ahora trataremos. Y es este. Y el problema es que las nubes, la contracción viene desde 10 a la 13 kilómetros, o sea, 10 seguidos de 13 ceros de kilómetros, hasta 100.000 kilómetros, que es el tamaño del Sol. O sea, pasa de nubes muy grandes a una cosa muy pequeñita que es el Sol. Pero las nubes en su origen tienen un cierto movimiento giratorio. O sea, ¿qué le pasa a un cuerpo cuando está girando y va disminuyendo su tamaño? Yo el mejor ejemplo que he encontrado es este, y lo repetiré 3 veces para que estéis preparados. Esta es una bailarina que va a intentar batir el récord de giro mundial, es decir, cuántas veces gira sobre su eje, para intentar batir de girar más rápidamente, ¿no? Entonces, es una patinadora, el público la está mirando y empieza, a ver si me sale aquí fichar. Sí, empieza a girar. Fijaros, bueno, empieza a girar con los brazos extendidos, hace eso, y ahora va a encoger los brazos. Y cada vez gira más rápidamente y llega hasta 308 revoluciones por minuto. O sea, lo que ha hecho es, empieza con un giro con los brazos estirados, los encoge y gira más rápidamente. Vamos a repetir. Entonces, bueno, ahora fijaros en la coleta de la bailarina. Empieza a girar, gira más rápidamente y fijaros que la coleta se quiere ir de su cabeza. O sea, se quiere escapar, pasa que claro, no puede perder la cabellera, ¿no? Gira más rápidamente. Bueno. 2 cosas sobre esto. Si lo hubiese asesorado un físico a esta bailarina, hubiera podido inclusive girar más rápidamente, simplemente atando sus coletas al cuerpo, porque entonces hubiera reducido su distancia al cuerpo, por eso gira más rápidamente. O sea, un cuerpo que
que va disminuyendo de su punto de giro a su centro, gira más rápidamente. Pero tiene la otra consecuencia desde el punto de vista, digamos, del problema del momento angular, a tercera vez, y es que si pasa esto, las cosas que no estarían atadas se escaparían de su cuerpo. Esto si fuese material, pues esto es lo que el problema del momento angular en las nubes moleculares. Las nubes moleculares empiezan con un cierto giro, se va contrayendo, entonces cada vez gira más y más y más y más y más rápidamente. Pero puede llegar un momento en el que el giro sea tan grande que la fuerza centrífuga hace que todo se desparrame hacia allá y entonces impida que el material se siga acrecentando hacia la protoestrella. Entonces, para que ese crecimiento de la protoestrella se siga produciendo, el sistema tiene que liberar lo que llamamos el momento angular. Se tiene que frenar de alguna manera ese giro y poder seguir hacia adentro. Es un símil que digamos, se me ha ocurrido así pues para hacer. Y entonces, bueno, para que las estrellas se puedan formar, en algún momento el gas, en su giro hacia adentro, tiene que deshacerse de energía y momento angular para seguir cayendo al embrión estelar. Y esto es justamente lo que observamos en la formación estelar. Y esa fue la gran revolución de los años 80, y es que en los procesos de formación estelar se observó simultáneamente que a medida que el gas iba cayendo para formar la estrella, la protoestrella y después la estrella, también se estaba arrojando al medio gas a velocidades supersónicas. Eso es un caso, el embrión estaría aquí metido y todo esto es un chorro de gas supersónico, es decir, lo que llamamos en astronomía también un jet, o sea, gas moviéndose en una sola dirección, que se mueve pues, a 700.000 kilómetros por hora, lejos de aquí. Aquí hay un disco cerca de la protoestrella, y entonces este gas que está siendo expulsado libera momento angular, hace que el sistema se vea frenado y que se pueda continuar la contracción del gas hacia el centro. Bueno, no he mencionado, se sabe, aquí no vamos a hablar un caso, estos discos que uno observa en astronomía, muchos de ellos, y ahora cada vez más, tienen un comportamiento, y es que el gas que se mueve más cerquita de la protoestrella gira más rápidamente en torno a ella. Cuanto más cerquita, más rápidamente. Y esto es más o menos lo que nos pasa en el sistema solar, ¿no? Esto es el Sol, los diferentes planetas, y esta es la velocidad de rotación pues, de Mercurio, que se mueve a 48 kilómetros por segundo. Uno va a Venus a 35 kilómetros por segundo, la Tierra a 30 kilómetros, 24, 13, 10, 7, 5. Cada vez que estamos más cerquita, se gira más rápidamente el planeta, y cuanto más lejos, más lentamente. Esto físicamente se explica mediante las leyes de Kepler, y esto es lo que observamos también en los objetos jóvenes que se están formando. Esto es una representación que es después de los 90, digamos sería un escenario pues, para explicar, es una nube molecular que se ha contraído en buena medida, ha formado en una sección de ella un disco de acrecimiento, en el centro se forma la protoestrella y libera una cantidad de energía y materia a través de los chorros estelares, los jets, liberando ese momento angular y permitiendo que el gas siga cayendo hacia el centro. Bueno, vale. Entonces, ahora vamos al aspecto que después da origen a todo nuestro seguimiento y descubrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esto que he explicado anteriormente es con respecto a estrellas como el Sol, de una masa solar o así, ¿no? Entonces,
Pero hay estrellas que tienen más de masas solares, 20, 30, 40, 50, 60, 100 masas solares, estrellas bien grandotas, bien grandes, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, pues la formación de las estrellas masivas pues es la misma que la de las estrellas pequeñitas, las del Sol, simplemente que, bueno, pues que a lo mejor yo parto de una nube mucho más grande y dejo evolucionar, y bueno, pues como parto de algo más grande, pues al final se forma la estrella más masiva, ¿no? Pero no es tan sencillo como esto, porque hay una serie de diferencias desde el punto de vista observacional y también teórico. Primero, se forman en nubes moleculares más calientes, grandes y masivas. Esto también tiene una química diferente, una dinámica muy diferente a la hora de producirse todo el colapso y dar lugar a posibles estrellas. Hay un problema muy grande, y es que como son estrellas muy luminosas, pues esas estrellas destruyen rápidamente su entorno y pueden modificar, o podrían modificar así de principio, inclusive pues, cosas de discos. Es decir, tiene un efecto mucho más grande que el que tiene las estrellas de masa pequeña. Y después hay la dificultad, digamos, más grande quizás para poder observarlas, es que se encuentran muy lejos, y al encontrarse muy lejos uno necesita instrumentos muy poderosos pues, para poder aislar esos objetos y estudiarlos con detalles y poder decir cómo se están formando, cómo evolucionan, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta ¿es el mecanismo de formación de las estrellas masivas el mismo que el de las del Sol? Bueno, pues nuestro grupo, desde aquí del IA, ya desde los años 90, dijimos, bueno, si las estrellas de baja masa tienen discos, tienen chorros muy colimados, vamos a ver si esas estrellas grandotas, tienen también chorros, tienen discos, y que podamos hacer un símil de comportamiento con las estrellas más pequeñitas de una masa solar, ¿no? Sin embargo, hasta ahora hay muy pocos casos, porque son difíciles de estudiar. Hay un ejemplo, hay 4 o 5 por ahí, pero voy a mostrar así un ejemplo que también nuestro grupo, también de aquí, desde el IA, descubrió, y es este de acá. Entonces, empezamos con lo siguiente. Esta imagen que ven aquí simplemente representa un plasma, o sea, un gas de protones y electrones. Entonces, aquí estaría una estrella muy masiva, del orden de 15 veces la masa del Sol, y entonces este objeto, si uno lo observa en diferentes épocas durante varios años, puede ver si evoluciona o no evoluciona. Entonces, ahora voy a mostrar la peliculita y vamos a ver que este objeto está arrojando en esta dirección material, moviéndose a 2 millones de kilómetros por hora en sentidos opuestos, uno hacia acá y otro hasta aquí. Vamos así, primero, y vean cómo se está expandiendo esta parte de acá. Esto simplemente son fotografías que uno ha tomado en diferentes años, que aquí están ilustrados y muestran que hay gas que está siendo expulsado y se está moviendo en sentidos contrarios. Como uno sabe la distancia al objeto, viendo el desplazamiento de estos grumos de protones y electrones, uno puede calcular la velocidad que se están expandiendo y resulta pues estos 2 millones de kilómetros. Entonces, esta estrella masiva también tiene un jet, tiene un chorro como las estrellas más pequeñitas, como antes se ilustra. Hasta ahora tiene un comportamiento similar. La única cosa es que son más poderosos los vientos en estrellas masivas que en estrellas pequeñitas. Entonces, si uno estudia esta región a través de emisión de granos de polvo que hay alrededor del objeto, bueno, aquí estaría la protoestrella esta masiva de unas 15 masas solares. Este sería el chorro en color azul que se está moviendo en esta dirección. Entonces, en color es la emisión de granos de polvo que simplemente están trazando la estructura del gas alrededor de la protoestrella,
y en color, no, quizás por la luz no se ve muy bien, pero se ve una estructura alargada en esta dirección. Eso sería en color, que sería la emisión de polvo, granos de polvo, y en estas cositas verdes, estos contornos de verdes, es el gas molecular de esta molécula que no le he puesto aquí, CH3CN. Vale. Entonces, esta estructura del gas y el polvo está orientado perpendicularmente al movimiento del jet, y nosotros lo interpretamos, toda esta estructura, como un disco, y de hecho un disco que está girando alrededor de la protoestrella, que está alimentando con su material a la protoestrella para seguir creciendo, y el viento está siendo expulsado perpendicularmente al disco, que es exactamente lo mismo que se observa en objetos de masa más pequeñita. Bueno, pues esto es, digamos, para concluir, que en principio uno cree, piensa y tiene evidencias que las estrellas de grandes, al menos hasta 20 veces la masa del Sol, se forman como las de masas de estrellas más pequeñitas, ¿no? En ese afán nosotros de intentar descubrir sitios donde hubiera estrellas muy grandes y que también tuviesen discos y jets, pues nos fijamos en esta región que se llama W75, no es tan importante. Esta región está situada a 4.200 años luz de nosotros, y sabemos, como astrónomos, que aquí se están formando estrellas muy grandes. Inclusive hay estrellas de 40, 50 veces, 40 veces la masa del Sol. El contenido del gas molecular de toda esta región y el polvo son como 10.000 veces la masa del Sol, y la luminosidad de toda esta región son como 100.000 veces la luminosidad del Sol. Es decir, es una región poderosa y está en la constelación del Cisne. Bueno, pues entonces nos fijamos en esta región porque en el centro había dos objetos que estaban emitiendo energía muy característica, que provenía de un plasma de gas constituido por protones y electrones. Simplemente pues para que os suene un poquito, a lo mejor para próximas veces, esta emisión se produce como es un plasma de protones y electrones. Lo que sucede es que, como tienen los protones se están moviendo y los electrones se están también moviendo mucho más rápidamente, los electrones, porque son más livianos, tienen menos masa, se produce un fenómeno que la aceleración de este electrón al interactuar con los protones emite radiación, y emite radiación característica que nosotros, como astrónomos, como físicos, podemos identificar y decir, esta emisión que está viniendo de aquí, que son todos estos contornitos de aquí, proviene de un plasma de protones y electrones, que originalmente había nada más hidrógeno, pero que con la energía de dentro de la estrella ha roto esos átomos de hidrógeno, los ha separado y los ha puesto en protones y electrones, y es un plasma que está moviendo, que al interactuar emite, esta emisión característica. Pero había también otra propiedad interesante, y es que esta región tiene una fuerte componente de emisión de vapor de agua, o sea, moléculas de agua, como las que nosotros conocemos, H2O, pero en estado gaseoso, y que emiten de una manera muy peculiar y muy intensa, que se llama máser, que es lo mismo pues, que el lapicero láser que yo estoy apuntando, esta luz tan monocromática, tan recta, que de hecho, si la enfocase al vecino de al lado le molestaría muchísimo. En los campos de fútbol, ya sabes el problema que se origina apuntando al jugador, pues esto es un láser, pues lo mismo es el máser, pero en ondas de microondas. Entonces produce esa emisión característica. Bueno, pues entonces observamos
esta región, tanto la emisión del plasma de protones y electrones y la emisión de ese vapor de agua con estas características. Entonces, lo que encontramos primero es que esos dos objetos que habíamos visto anteriormente, cuando los observamos con una mayor capacidad, con mayor detalle, los observamos alargados, lo que sugería que aquí también había unos chorros, unos jets asociados a estrellas masivas, pero además encontramos un objeto que no esperábamos, y ese fue el que descubrimos desde aquí, desde el IAA, que era este objeto más compacto. Estudiando esa emisión de vapor de agua que comentaba anteriormente, vimos que el vapor de agua, que está representado por estas bolitas, son pequeñas nubecitas de vapor de agua muy densas, que están en torno a este plasma de protones y electrones. Simplemente para ilustrar y dar una cantidad, si uno calcula la cantidad de agua que hay en toda esta estructura de máseres de vapor de agua, sería equivalente a todo el agua que hay en la Tierra, mares, atmósfera, océanos, ríos. Es decir, hay una cantidad de agua tremenda. O sea, el agua existe, pero en este caso está en forma de vapor de agua. Bueno, entonces, al ver esta peculiaridad, dijimos, bueno, pues ahora vamos a ver si, sacando diferentes fotografías de esta como especie de cascaroncito de vapor de agua, y lo observamos en diferentes épocas, vamos a ver cómo se mueven en el cielo. Y entonces lo que encontramos, y eso está representado por estas flechitas, o sea, aquí estaría lo que antes decía, todo el cascarón, aquí son puntitos que son los grumitos de vapor de agua, y estas flechitas indican cómo se están moviendo estas nubecillas de vapor de agua en el cielo. Entonces, cuando esta se está moviendo hacia acá, esta hacia aquí, esta es por aquí, esta es por acá, esta por acá. Es decir, nos encontramos gas de vapor de agua que se movía en todas direcciones. Y esto, la teoría de la formación estelar, hasta donde conocíamos, no lo predice. O sea, ese fue el resultado que nos impactó. O sea, podíamos explicar por qué el gas se podía mover de una forma, en forma de chorro, lo que decimos muy colimada, a lo largo de la misma dirección, pero no teníamos ningún modelo, y de hecho no tenemos todavía ningún modelo para explicar por qué en esta estrella así masiva las nubecillas de vapor de agua se están moviendo en todas direcciones. Entonces, bueno, la pregunta fue, ¿qué está sucediendo en este embrión estelar? Y el por qué es lo que siempre a los científicos nos preocupa. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Entonces, ese cascarón que hemos estado viendo moviéndose, pero lo vimos moverse en apenas unos meses, con unos instrumentos que ahora describiré, pues hemos seguido su evolución durante todos estos años, desde el año 96 al 2012, usando unos instrumentos muy poderosos para poder ver a distancia objetos que inclusive son débiles, ¿no? Bueno. Entonces, los instrumentos que hemos utilizado para hacer todo ese seguimiento durante 18 años, uno se llama, en inglés, las siglas de Very Long Baseline Array, y consiste en 10 radiotelescopios en la mayoría en el continente norteamericano, 10 radiotelescopios que están separados entre sí como 8.600 kilómetros. Bueno, pues esto, actuando como un todo, que ahora iré, produce, que explicaré, lo que llamamos resolución angular, que son 0,4 milisegundos de arco. Ahora vuelvo enseguida a lo que significa esto. Otro instrumento que utilizamos es un japonés, que está pues en Japón, que son 4 radiotelescopios que, al combinarlos todos, pues uno consigue una resolución angular de 1,3 milisegundos de arco. O sea, ¿qué es la resolución angular?
una manera de decirlo, nosotros vamos en el coche por la carretera por la noche y vemos lejos un foco que se está, creemos, acercando, ¿no? Y llega un momento en el que ese foco se separa en dos, porque resulta que no es una moto, es un coche, con sus dos focos. Pues cuando nosotros hemos sido capaces de resolver esos dos focos, esa es la capacidad de la resolución angular, la capacidad de separar objetos a una cierta distancia. Entonces, este valor que pongo aquí, que es 0,4 milisegundos de arco, ¿qué significa? Bueno, si uno dice, los astrónomos lo sabemos bien, pero ¿cómo lo explicas, no? Bueno, si uno dice, bueno, pues 0,4 milisegundos de arco, esta resolución es 250 veces más potente que la resolución que tiene el telescopio espacial. Dice, oye, pues si sale en la televisión, eso es muy importante, que consigamos 250 veces mayor capacidad que el telescopio espacial. Pero claro, eso tampoco nos dice muchísimas cosas. Entonces, he puesto unos ejemplos. Supongamos que ahora tengamos este instrumento de aquí y lo ponemos, que no se puede poner, pero supongamos que lo sintetizamos, lo juntamos todo esa capacidad y nos vamos a la Plaza Roja de Moscú. Es decir, aquí hemos colocado nuestro instrumento y decimos, bueno, con ese instrumento, ¿qué es lo que podríamos ver a distancia? Bueno, pues nos desplazamos 4.500 kilómetros, que es la distancia de Moscú a Granada, y bueno, pues los moscovitas estarían encantados de la vida poder ver a 4.500 kilómetros de distancia toda la belleza de Granada. O sea, esa es la capacidad, parte de la capacidad que uno tiene con ese telescopio tan gigantesco, ver a distancia toda esta maravilla de Granada. Claro, pues nos quedamos en Moscú y vemos Granada. No, o sea, hay que venir a Granada para sentir lo que es Granada. Pero aparte de esto, uno podría leer desde 4.500 kilómetros todas las inscripciones que hay en los palacios de la Alhambra. Esa es la capacidad grande que tiene ese instrumento. Entonces podemos ver objetos muy distantes, con mucho detalle, debido a una tecnología única. Aparte de esto, pues también podríamos ver pues, nuestro Instituto de Astrofísica de Andalucía. Esta era la antigua placa hace muchos años, cuando estábamos aquí trabajando. Esto es un grupo de jóvenes hace tiempo, astrónomos, que muchos de ellos los habéis visto en esta casa. Aquí estaría pues, Anchón, Alberdi, José Luis Gómez, Pedro Losegui, José Carlos Guirado, y aquí está Lucas Lara, que de nuevo pues, da honor a todo este ciclo que estamos, bueno, pues, espero yo, disfrutando de alguna manera. Entonces, bueno, pues desde aquí uno podría ver todos los detalles, las sonrisas de ese grupo excelente de investigadores. Ahora digo, la placa es diferente, han puesto cositas. Bueno, pues con estos instrumentos lo que hicimos es seguirlo durante muchos años, esa especie de burbujita que se estaba expandiendo. Y el resumen de lo que hemos visto durante muchos años, que puede ser un poquito liante, pero vamos a ver si lo intentamos que no lo sea tanto, es aquí hay una serie de círculos y elipses que trazan dónde estaban los másteres en cada época de observación, que las nubecillas de vapor de agua. Entonces nos vamos a la primera época, que es el año 1996-1999, y en el cual pues, los másteres estaban situados esencialmente en este círculo, y con un tamaño, unas 90 unidades astronómicas, es decir, 90 veces la distancia de la Tierra al Sol. Al cabo de 6 años, 7 años, todas estas nubecillas que estaban por esta parte de aquí se expandieron en forma esférica y llegaron hasta este círculo más o menos, bueno, en color verde.
que ven aquí. O sea, ha aumentado el tamaño en el tiempo y llega hasta un tamaño de unas 140 veces unidades astronómicas. Si nos vamos ya a la época... No, este era 126, perdón, el verde. Perdón. Si nos vamos a una época posterior, del 2007, lo que vemos es que los máseres estaban situados en esta elipse de color azul. O sea, ha aumentado el tamaño, pero aquí lo importante es que la morfología de ese cascarón de vapor de agua que se está expandiendo ha cambiado de una forma más o menos circular a una forma muy alargada, orientada en esta dirección. Ha cambiado la morfología en apenas 10 años, que esto es lo importante del resultado. Y si uno se va ya al año 2012, pues las nubecillas de vapor de agua ha seguido creciendo, pero también conservando ahora ya esta dirección. Entonces, aquí nosotros interpretamos que hay un viento de una protoestrella aquí que está arrojando material de origen en todas direcciones, pero que con el tiempo ese cascarón circular se ha convertido en una emisión, lo que llamamos más colimada, en una dirección. Si eso es cierto, lo que deberíamos ver es que el viento que hay dentro de todo este cascarón, que es esencialmente el plasma ese de protones y electrones, también se tiene que haber convertido de algo circular a algo alargado. Esos son nubecillas de vapor de agua, y lo que predice esto es que tenemos que ver que también el viento de la propia estrella también ha cambiado de morfología. Tiene que ser las dos, porque ese viento es el que está impulsando, el que está conduciendo todos los movimientos de los vapores de agua. Entonces, eso es lo que hicimos con un instrumento, la Judy Foster, con el VLA. Esto era lo que observamos en el año 96 desde aquí del IAA, es decir, este plasma muy compacto, con los máseres de agua, con el vapor de agua alrededor de este objeto protoestelar. Y cuando lo hemos observado recientemente, hace apenas un año, lo que hemos visto es que este plasma de protones y electrones se ha convertido en esta estructura de gas de plasma, es decir, alargado también a lo largo de la misma dirección que ha sufrido la evolución de los máseres de agua, del vapor de agua. Entonces, estudiando esto en diferentes frecuencias y tal, hemos podido concluir que efectivamente este gas es un viento ionizado que está impulsando a la cáscara de máseres de agua mediante este modelito que desarrollamos y con detalle, pero que está ilustrado con dos transparencias. Cuando publicamos este artículo, generalmente los medios de comunicación piden que les demos algo gráfico para que puedan entender el resultado que estamos encontrando. Y entonces pues acudimos a dos grupos, por así decirlo. Uno es del observatorio donde realizamos todo este descubrimiento, que es del Observatorio Nacional de Radio de Estados Unidos, y nos hizo esta especie de dibujito, y aquí hay una protoestrella masiva, como 15 veces, 10 veces la masa del Sol, pero que está rodeado por un todo, o sea, un donus. Claro, en inglés es fácil de decirlo, es un donus, es una especie de estructura muy densa de gas y polvo alrededor de la estrella masiva. El que hizo la ilustración dijo, bueno, le voy a cortar aquí para que uno pueda ver desde fuera la protoestrella. Entonces, esta protoestrella está arrojando material en forma esférica de origen, en todas direcciones. Pero como el toro, como si fuese un donut, tiene menos
poder de resistencia, pues por donde están, por la parte de los polos, toda esta estructura circular empieza a expandirse, el toro lo restringe en este eje, su expansión, y ese gas, ese viento, logra escapar por los polos y logra producir ese viento colimado, chorro, que estamos nosotros encontrando. Es una ilustración del modelo que estamos proponiendo. Otra ilustración ya la hizo un astrónomo profesional en México. Sería pues también una estructura de toro. Esta banda negra sería la parte más densa de ese disco. Entonces, como es muy denso, pues aquí la estrellita adentro, pues no se... Bueno, por la cosa gráfica no se puede ver. Aunque en radio se ve, o sea, en longitud de onda se ve el objeto que está dentro, aquí por la cosa gráfica no se aprecia. Entonces el objeto está emitiendo material en todas direcciones y al expandirse, pues logra escapar más fácilmente por los polos, y ese viento, al chocar con el gas denso del toro del disco, produce los máseres de agua en la zona de interacción. Entonces vemos un plasma de gas ionizado en azul, y en sus bordes de interacción con el gas denso, vemos las nubecillas de vapor de agua, que es lo que estamos encontrando. Primero esto sería el origen de esa expansión, y después actualmente lo que estamos observando. Entonces nos hicieron una peliculita para mostrar un poquito la evolución. Entonces aquí lo que vamos a ver en esta película es parte de la región de formación estelar del Cisne, donde hay muchas estrellas que se ven en el óptico. La película va a adentrarse a una zona donde ya no se ven estrellas, y ahí se verá un mapa real nuestro observado de la época del año 96, la fuente muy compacta, muy pequeñita, pero entonces ya con la simulación va a empezar a expandirse y se va a convertir de algo, digamos, esférico en algo alargado, produciendo la emisión de vapor de agua. Digo, es una ilustración, pero está basada en el modelo teórico con las ecuaciones físicas adecuadas. O sea, no es una imaginación, sino que es un modelo real con parámetros reales, ¿no? Entonces, empezamos, esta es la región del Cisne, hace una aproximación aquí, aparecerá, es un mapa que nosotros vimos, la fuente muy compacta, y aquí empieza la simulación hidrodinámica, un cascarón que empieza a expandirse de forma esférica. Aquí ahora todavía no está ilustrado el toro, el disco, empieza a expandirse y empieza a elongarse esencialmente en la dirección noreste-sureste, empieza, digamos, a que la emisión se produzca en una sola dirección. Aquellos puntitos, ahora volveremos, aquellos puntitos blancos representaban los máseres de agua. Y esto ya es una recreación artística del que lo hizo, para ver cómo se vería todo este escenario en diferentes orientaciones y todo, que bueno, pues es simplemente para recrearse esto. Aquí estaría parte del toroide, aquí se verá un poquito mejor, perpendicular, toda esta zona oscura. Entonces es una simulación hidrodinámica que la voy a repetir para ver esencialmente, a ver, que se acabe, a ver si puedo, si no lo dejaremos, a ver, a lo mejor así. Sí, bueno, entonces de nuevo esto, la región del Cisne con estrellas muy masivas. Le digo, y en azul es ese plasma de protones y electrones que se están expandiendo, chocan ese viento con el gas denso que está alrededor y produce en esa interacción los máseres de agua, esa emisión de vapor de agua en todo el extremo de acá, y como veis al final acaba en 30 años formándose un chorro colimado en esta dirección. Y bueno, la recreación, digamos, de diferentes orientaciones. Bueno, y cuando acabe esto, pues ya paso a las conclusiones, y con esto acabaría esta exposición. Dejamos que acabemos. Bueno, pues aquí estaría todo el grupo
del último trabajo que hemos realizado. Quedan muchísimas cosas por hacer, hay muchos interrogantes todavía por responder, como ahora ilustraré. O sea, que investigación para hacer, afortunadamente, hay mucha todavía en esto. O sea, no se ha dicho la última palabra, pero ni de lejos, ¿no? Entonces, las conclusiones es que hemos podido observar por primera vez, en tiempo real, en nuestra vida, una evolución de estas características, es la gestación de un jet protoestelar. Esto nunca se había visto hasta ahora. Partimos de una situación que detectamos algo por casualidad. En ciencia muchas veces se descubren cosas por casualidad. Las cosas más impactantes que no conocemos son las que nos atraen más. O sea, las que tenemos ya las respuestas, bueno, si tenemos las respuestas, ¿para qué seguir? Nos vamos a las cosas que no entendemos. Y este es uno de los casos, ¿no? Creemos, claro, como lo hemos observado en 18 años, y el tiempo de evolución de esos objetos son 100.000 años, uno puede decir, bueno, es que habéis tenido muchísima suerte de encontrar esto en vuestra vida, o sea, eso no puede ser, o sea, no puede ocurrir. Entonces, nuestra interpretación es que en estas etapas primeras de evolución de las estrellas, la estrella, con el disco y todo, está arrojando al medio material en forma episódica. Vamos a dar un símil como un faro, arroja material. A cabo de un tiempo, arroja material. Y entonces, por eso nosotros, en este tiempo que hemos durado, estos 18 años, hemos podido captar esto. Esto significa que si la interpretación es correcta, dentro a lo mejor de unos años se vuelve a observar exactamente lo mismo desde el origen, es decir, algo que empieza muy pequeñito del centro y sigue creciendo. O sea, si lo que estamos diciendo es correcto. Y eso debe ocurrir, digamos, en unas edades, tiempos, pues digamos, de la vida humana, la nuestra, creemos, ¿no? Entonces, por eso decimos que deben ser episódicos. Eso es otra contribución que nuestro trabajo originado desde aquí del IA ha hecho a la ciencia en el sentido en la evolución, la formación y evolución de las estrellas, ¿no? Toda investigación científica debe o debería predecir comportamientos, es decir, uno tiene una explicación de lo que está pasando, pero debe predecir una serie de cosas que si los observas, encontrar lo que estás tú prediciendo para que el modelo sea correcto. Entonces, nuestro modelo predice que en torno a esa estrella masiva de 15 masas solares, es decir, 15 veces la masa del Sol, tiene que haber ese toroide, ese disco denso que nuestro modelo ha propuesto. Y esto sí se puede observar con instrumentos actuales, pues, por ejemplo, con este que a lo mejor habéis oído, el Atacama Large Millimeter Array, un interferómetro superpoderosísimo en el hemisferio sur, con muchísima capacidad de resolver cosas a distancia, con muchísima sensibilidad. Y si es cierto nuestro modelo, deberíamos encontrar este toroide. Si lo encontramos, ya es un paso más de que nuestro modelo no anda desencaminado. Si no lo encontramos, tendremos que explicar por qué no lo encontramos. Y como toda ciencia, cuando uno responde a unas cosas, te salen 2 preguntas o 3 preguntas, ¿no? Una de las más importantes es que todavía, ¿cuál es el origen de esos vientos esféricos, de las primeras etapas de evolución de las estrellas, en las primeras edades de vida de las estrellas, ¿no? Entonces, todavía, hoy en día, no hay esos modelos teóricos que puedan predecir esto. Hay un interés en varios grupos de intentar explicar, pero no tenemos respuesta del origen de esto. Es decir, esto no contradice todo ese escenario que decía al principio de cómo se forman las estrellas, de discos, con chorros y tal, sino simplemente hace una extensión a una etapa que creemos que es anterior a la que se forman después esos chorros tan colimados que he mostrado al principio de la charla. Y bueno, pues con esto concluye, pues muchísimas gracias.